Gran parte del desarrollo de la riqueza de Chile comenzó desde acá. Existen innumerables relatos de favores, milagros, curaciones atribuidas a él. Se dice que es una playa parecida al Caribe, pero el agua es muy fría. Gente, miren esto que está detrás. Esta es la tumba de un vampiro. Vinimos a comer aquí con nuestra amiga Clau. Miren que se ve bueno esto. Milanesa de pollo. ¿Cómo está? Miren qué lindo el restaurante. Tienen una pileta muy grande ahí y tienen peces. ¡Oh, mi cocha bella! Un nuevo día y estamos aquí en Parque Caucari porque hoy día se nos viene una clase. Vamos a hacer nuestra primera clase acá después de casi un año de haber salido y estamos ya instalados 9 de la mañana porque a las 10 es la clase. Entonces ya estamos aquí tempranito. Mire, ahí está la Moon. Estrenando chaqueta. Así que aquí ya dejamos la casita, estábamos sacando las cosas, vamos a cambiarnos de ropa ahora para dar la clase. La hacemos allá, miren. Justo ahí está el sector tatami, tiene el piso bien blandito, especial para hacer ejercicio. Estamos igual nerviosos, estamos felices, ansiosos, ¿cierto? De dar la clase, de pasar este rato junto con los chicos, después de tanto tiempo, así que estamos súper felices. Si íbamos a andar acá en Copiapó, la gente nos pidió clase, así que estábamos obligados a dar una clasecita. Aprovechando que nosotros andamos acá, gente, si es que viene a Copiapó, les recomendamos venir a pasear a Parque Caucari. Es un parque muy grande que puedes caminar, llenarte de aire, de oxígeno, alrededor de muchos árboles, de pasto. Tiene mucho también juegos infantiles, área de hacer deporte, diferentes tipos de áreas para hacer deporte. Puedes practicar acá voleibol, hacer calistenia, y en el sector donde vamos a dar la clase ahí se puede hacer también todo tipo de actividad. ¡Bien, Se obstruye. Estamos súper contentos de estar aquí de nuevo para poder compartir esa energía donde nos conocimos, aquí. Gracias por venir, esperemos que lo disfruten. Recuerden que tenemos opciones de alto impacto y bajo impacto para que ustedes escojan con cuál se sientan más cómodos. La idea es movernos y pasarlo bien. Después de mucho tiempo volvimos a hacer clases presenciales, algo que realmente extrañábamos. Esta disciplina se llama Body Attack y es una de nuestras favoritas, porque mezcla cardio, fuerza y mucha energía en una sola clase. Y si a ustedes también les gustaría entrenar con nosotros, en la descripción les dejamos toda la información, un descuento especial y acceso a este y muchos otros programas para entrenar desde cualquier lugar. ¿Cómo estuvo esa clase? Estuvo buenísima, estuvo muy bueno. Se disfrutó a concho, lo dimos todo y más. Y el mix que preparamos también estuvo muy bueno, se disfrutó harto. No, y lo importante también es que la gente también lo pasó súper bien. Fue súper lindo haber vivido otra clasecita en vivo y ahora nos vamos súper contentos y felices. Mira, y salió algo imprevisto. Porque así somos. Porque así es nuestra vida. Salen cosas. Uno de los chicos nos motivó a hacer un asadito. Así que nos invitó a su casa, a toda la gente también que quisiera llegar y vamos a ir a comer un asadito. Queremos agradecerle a Diego por la invitación y por abrir las puertas de su casa para compartir este tremendo asado junto a nuestros amigos. Lo pasamos realmente increíble.
la región de Atacama nos prestaron esta... Venga, venga, mamá. Eso, muy bien. Ahora sí. Acá en la región de Atacama nos prestaron esta casa en Caldera. La verdad que eso ayuda un montón para nosotros porque lo más caro de viajar es el alojamiento. No, está muy impecable aquí. Hemos podido cocinar, trabajar, ver una película de vez en cuando, la Moon ahí, asustar a los gatos de los vecinos, todo bien. Sí, así que estamos súper contentos y agradecidos de nuestra amiga Clau que nos haya prestado este lugar en todos estos días. Aprovechamos también a avanzar en hartas cosas, a descansar, a dejar nuestras cositas para poder salir también tranquilos con la pura moto. Les agradece toda la hospitalidad que nos dio nuestra amiga. Bueno, ahora nosotros nos vamos a mudar, nos vamos a cambiar de acá a otra casita. Ahí conocimos a Alexis en la ruta cuando partimos recién con la mini camper y lo conocimos durmiendo en una copé. Él pasó por ahí, nos pilló, estuvimos conversando y bueno, aquí le vamos a dejar la etiqueta del video donde lo conocimos y nos invitó a su casa en Caldera cuando anduviéramos por acá. Claramente no podíamos desaprovechar esa oportunidad y esa buena intención que él tuvo con nosotros en invitarnos. Nos acomodamos para estar unos días acá y ahora vamos a estar unos días en la casa de Alexis. Bueno, este es uno de nuestros platos típicos que siempre cocinamos. Pollito, puré en caja. A mí la verdad es que me gusta mucho el puré en caja, no sé por qué, pero me gusta. Yo le echo mantequilla, leche, agüita caliente. A mí no me gusta. Al Emerson no le gusta, así que para M, pollito, ensalada y sopa. Somos muy soperos, así que siempre preparamos una sopita natural. Esta receta es de mi mamá, así que de ahí la saqué. Siempre que tenemos un espacio, un lugar para poder cocinar, la preparamos. Siempre sagrado. Sí, hoy es uno de esos días en el que estamos trabajando acá en el computador, en el video, y por eso mismo se cocina acá en casa. A Emerson le encanta colocar a la Moon con su malta enrollada y a alguien le gusta, se siente muy cómoda. La envuelvo como un rollito primavera. Se ve chistoso. Qué ruda se ve ahí. Cuando uno piensa en Caldera, normalmente piensa en playas y mar, pero pocos saben que aquí nació el primer ferrocarril de Chile, se construyó el primer cementerio laico del país y vive una de las historias religiosas más importantes del norte chileno. Vamos a descubrir la historia oculta de Caldera. Ese, si no me equivoco, es el puerto de una de las mineras de acá de Atacama. Esa es una cinta transportadora por donde van pasando todo el material y concentrado de cobre, si no me equivoco, que después se va a cargar en los buques grandes y se exporta a distintos países. Mira, ahí hay uno de esos buques también hacia el lado. Y pensar que gran parte del desarrollo de la riqueza de Chile comenzó desde acá. Sí, desde aquí la gran mayoría de los minerales fueron exportados a distintos lugares del mundo. Desde aquí comenzó todo. Y aquí, bueno, está fusionado tanto el puerto como la caleta de los pescadores. Ahí también donde puedes comprar mariscos, comer un almuerzo, pescaditos frescos, cevichitos. Bueno, desde aquí también está hecho este pequeño puentecito para ir caminando, disfrutando de la vista panorámica. Tienen acá binoculares para poder mirar un poco más de lejos y también disfrutar de los pelícanos, las gaviotas, incluso de repente también se ven lobos marinos. Sí, se ven unos grandotes. Es que acá como está justo la caleta, la gente va y compra un cevichito, se come la mitad y la otra mitad se los tira a ellos y después se malacostumbran y están siempre acá buscando y esperando que la gente, ya sea gente que viene de visita, turista, o la misma gente que trabaja acá, le siga dando pescado. Igualmente nosotros no compartimos eso, porque los animales son silvestres, ellos deberían vivir en su hábitat, cazar en su hábitat, no deberían comer comida humana, claramente. Sí, eso igual es una gran interferencia, pasa mucho también en parques nacionales, donde la gente alimenta a los animales y dejan de cazar. Es un tema igual complicado, por eso se protegen muchas áreas. Que alguien nos corrija, alguien experto en aves, pero nosotros pensamos que esas aves son bebés de gaviota, que se ven muy pequeñas.
Bueno, y como en todo puerto, en toda caleta de pescadores, el patrono de los pescadores, San Pedro, el pescador de hombres. Siempre aquí cuidándolos a ellos para que salgan a la mar y vuelvan sanitos y salvos. Qué buena, ¿eh? Fluyo libre como el viento que me impulsa hacia adelante en este sentir constante. Me levanto, rebelde como el mar, una lucha incesante que nadie puede parar. Despierto, luminoso como el sol. Y aquí comienza la historia ferroviaria de Chile. Nosotros como Motoaventura de Tres tenemos también nuestra historia ferroviaria. Si han visto videos anteriores, hemos recorrido líneas férreas y también el último ramal de Chile en el tren antiguo. Ahí Made con Papito tuvieron la dicha de poder probarlo. Le vamos a dejar igualmente la etiqueta acá arriba por si quieren ir a ver ese video que está súper lindo igual. Aquí se inauguró el primer ferrocarril de Chile y el tercero en Sudamérica. ¿En qué año? En 1851. Nació desde la necesidad. ¿Por qué? Porque Atacama es región minera. Se extrae mucho mineral y en el siglo XIX el mineral principal era la plata. Había tanta plata en Mineral Chañarcillo, allá en Copiapó, que necesitaban rápidamente transportarla hacia Caldera, al puerto, y poder moverla al resto del país. ¿Y cómo lo hicieron? Llegó un estadounidense llamado William Wheelwright, donde llegó con una idea que muchos dirían que era loca para la época, pero decía: construyamos el primer tren que recorra el desierto desde Copiapó hacia Caldera para transportar así el material más rápido. Whisky, ¿a dónde está? Qué simpático, pura gente de la tercera edad disfrutando de la región, algún paseíto, y querían un recuerdo en el letrero de Caldera, pero todos juntos, ninguno se queda abajo, dijeron. Bueno, y acá atrás nuestro se encuentra la estación de ferrocarril. Ahí es donde guardaban antiguamente los trenes y cabían completamente dentro. Sí, con todos los vagones y todo, es un galpón enorme. Y aquí es donde también descargaban los vagones y los pasaban directamente a los barcos. Bueno, hoy en día esto se encuentra cerrado porque esta estación está en riesgo de derrumbe. Sí, es un edificio bien viejito, la verdad, y que por lo mismo está buscando cambiar todas las piezas que tenían acá dentro, incluso el Museo Paleontológico, porque aquí dentro de este tremendo galpón había un museo aparte que es un museo paleontológico. ¿Por qué, se preguntarán? Bueno, porque antes de que esto fuera todo desierto era un fondo marino. Aquí existieron hace millones de años atrás vida marina y se han encontrado tiburones, delfines, ballenas, hasta un ave prehistórica y varios de esos restos en distintos puntos arqueológicos acá en esta zona. Es un punto importante de la arqueología sudamericana. Se espera que para el verano del 2027 ya se vuelva a abrir este museo, pero en una nueva ubicación. Ya veremos si es así, esperamos que así sea, para que la gente que viene en el verano también disfrute un poco de la historia que tienen acá en Atacama. Bueno, nosotros como vivíamos por estos lugares cerca de acá, tuvimos el privilegio de alcanzar a conocer dentro. Vamos a ver si encontramos algunas fotitos o videos para enseñárselo y mostrarle adentro cómo era el museo. Y miren lo que hay en el piso. Sí, está decorada esta plaza central con rieles originales de la línea Copiapó-Caldera. Incluso se hacen pequeñas ferias aquí artesanales de la municipalidad o exposiciones de todo tipo para aprovechar este espacio. Y por el otro costado tenemos una escultura hecha con rieles, como esta. Nuevo día, nueva ruta y vamos a hacer una salidita diferente por estos lados. Queremos hacer una salida más hacia el lado religioso de la ciudad de Caldera con la historia del Padre Negro. Una historia local de acá de la zona y muy importante también para el país. Así que quédense porque les vamos a ir contando la primicia. No, me asustaste.
Aquí para que te quede en la sombra más encima. Bueno, gente, aquí está la plaza central de Caldera. Aquí desde muchos años que se hacía vida social y acá al costado está esta iglesia. Es uno de los edificios religiosos más antiguos de la región. Esto se realizó desde el auge minero. Lo que más nos impacta es que esta iglesia ha sobrevivido terremotos, maremotos y el pasar de tiempo de muchos años. Y esta es la iglesia de San Vicente de Paul, fundada en el año 1862. ¡Wow! Miren, se nota la estructura súper antigua. Miren el piso. Increíble. Y ahí está, la gruta del Padre Negro. Aquí hay una historia muy interesante e importante. La verdad es que nos sorprende lo lindo que tienen acá. Está bonito, un espacio lindo, verde, tranquilo, paz, hay pura paz acá. Y vinimos a contarle la historia detrás del Padre Negro. Esta es la gruta del Padre Negro ubicada acá en Caldera. ¿Quién era él? Sí, él era un sacerdote franciscano llamado Crisógono Sierra Velázquez, a quien de cariño le decían acá el Padre Negro debido a su color de piel. Bueno, él llegó a Atacama y se transformó en una figura muy querida aquí en Atacama, en toda la localidad, y también él recorría cada uno de los pueblos, caletas y todos los lugares donde hubiera gente que necesitara su ayuda y la ofrecía de manera desinteresada. Existen innumerables relatos de favores, milagros, curaciones atribuidas a él. Y un dato importante, primicia reciente, es por eso que el Vaticano ya comenzó el proceso para estudiar si el Padre Negro puede convertirse en santo, lo cual sería algo muy importante para la región y para el país. Sería genial tener aquí nuestro primer santo en Atacama, con su grutita, con todos los milagros que se le atribuyen. Y ojo, que también él está enterrado acá mismo. Vamos a ir a verlo también al cementerio. ¿En la moto? Sí. Sí. Llevamos un año recorriendo Chile, hemos recorrido 7, 8 regiones más o menos. Ah, ya. Bueno, andamos en el furgoncito. Nosotros somos ¿En el que tiene el techo alto? Sí, de Santa Cruz. ¿De Santa Cruz? Ah, buena. ¿Lo conocís, po? Sí, sí, llegamos por allá. Sí. ¡Wow! ¡Qué tremenda la iglesia! Sí. O sea, muy una linda. mini iglesia. Está construida de roca y piedras. ¿Y qué tal les pareció la historia? Yo encuentro que es muy interesante este tipo de historias que son parte igual de la identidad de una región, ciudad, comuna, porque es parte de la historia de Caldera. Y estábamos aquí y bueno, no sé si se habrán dado cuenta, pero vimos a una familia que también anda viajando, recorriendo. Ellos son de la sexta región. Desde Santa Cruz, desde allá, muy lejos de acá. Y andan recorriendo el norte en un furgón que ellos mismos camperizaron y quieren llegar hasta San Pedro de Atacama. Qué entretenido. Sí, así que ahora vamos a ir a ver su furgoncito. Y vamos a ver si se los podemos mostrar. Ordena que vamos a salir en YouTube, dice. Miren, No, qué pero así es la precioso. vida del nómada, del que viaja, es así. Nuestra camper. Esta es la camper de los chicos, mira. Tiene la aislación, la camita que después la arman, mesita para estudiar, trabajar, tranquilo. Ver alguna serie de repente, ¿no? Sí. Aquí está el mueble. Si quieres, entra ahí. Ah, ya, Mira, y te podéis permiso. parar dentro, ¿no? Sí, dale, súbelo. Uy, No se preocupe. Ahí para que- uy, mire, y está se la puede estar cocina de abajo. pie. Eso. Miren, uy, esto hecho, todo es hecho por ellos mismos. Sí. Sí. Su Ahí está cocina. la cosa. Hay un bolsito para... Ahí está la mercadería del comestible. Ah, buenísimo, miren. Qué buena. Uy, Bolsito de agua, está Falta el quincho nomás y la piscina, po. Lo único que falta, ¿eh? Qué buena, ¿viste? Querer es poder, querer es poder. ¿Cuánto se demoraron en hacerlo? Esto como, así como bien, como 2 semanitas, entre la idea y comprar las cosas y todo el cuento. como Uy, 2 semanitas. mira, 2 semanas de armar todo, Sí. toda la camperización y 2 semanas de viaje, ¿no?
Y 2 semanas de viaje vamos a tener. Mira, qué buena. Pero Ahí han después- conocido varios lugares, Sí, dijeron. po. Bueno, de Santa Cruz para acá, Sí. para el norte, pues ya estuvimos primero en La Serena. La Serena. Ahí pernoctamos 2 noches. Ya. Ahí recorrimos algunos lugares, después venimos para acá, Pasamos por Vallenar. Vallenar. Vallenar también. Sí, Mira, sí, qué Vallenar. buena. Sí. Ahora estamos aquí en Caldera y de aquí vamos a seguir más para el Vamos a norte seguir para el hasta... norte. Oh, A qué San Pedro de genial. Atacama. Ah, ese es el Sí. plan. Nosotros vamos para allá también. Mira, puede que nos topemos Podríamos allá de llegar a nuevo. Alaska, pero nos falta tiempo. Privilegio. Amún, arriba. Suba, eso. Eso, mira. Y de patúa no se Claro, limpian ni las aquí- patas. Aquí sacamos la cocina, la ponemos aquí. Aquí encima. Conecta el gas, los da. Y aquí la El gas cama, te trae la el cama panel. está en 3. Ahí, la madera sale aquí y sale aquí. Ah. Entonces se apoya aquí porque está toda medida para que se apoye aquí. Esto se tiene, apoya allá. esto tiene la misma altura de allá. Sí. Perfecto. Baja y queda Entonces todo. se apoya. Y ahí tenemos el colchón en 3 y ahí nos da para Cama King. cama aquí. Cama King. Sí, sí, Duermen cómodos. Mira, Sí. qué buena. porque caímos súper bien. Qué buena, qué genial. Oh, gracias chicos por mostrarnos. Sí, muchas gracias. También, que les vaya muy bien. Así que los vamos a seguir. Ah, Vale, gracias. miren chicos, ¿quién adivina qué es esto? Mira, Esta qué es la sorpresa. buena. Miren, un baño plegable, ¿lo han Se visto? le pone una bolsita ahí abajo, claro. Se le Sí. pone una bolsita. Y listo. y después Estilo baño seco. Saca la bolsita. Qué buena. Uno de estos estamos pensando. Sí, estábamos justo pensando en uno de esos, para la yo- Moon. Ah, para- no, ya. No, para nosotros. ¿Y cómo Muy se bueno. cierra? Miren, así de pequeño. Cach. ¿Qué más portátil que esto? Sí, po. ¡Chao! Qué genial, ¿no, los chicos? Uy, sí, qué genial haberlos conocido. Una familia muy cálida. Estaban aquí vacacionando, disfrutando. Y nos mostraron ahí su motorhome hechos por ellos. Se los quisimos mostrar porque siempre se puede rescatar algo y sacar ideas. Totalmente, imagínate, en 2 semanas lo armaron y ya están viajando solo por vacaciones, pero aún así, qué genial, qué genial. Muy simpático y quedamos invitados para ir a Santa Cruz, a la casa de ellos, y como justo nos toca después ir nuevamente al sur, puede ser un punto que marquemos como importante para recorrer, ¿no? Y aprovechar de compartir con ellas. Totalmente, será genial. Y la Amun obviamente como siempre le encantó. Todo el mundo ama Amun. Bueno, en todo caso, la Amun, ella es la protagonista de Motoaventuras de 3. Vamos a Díganme si no es así. Vamos a cambiar el nombre. Amun Aventuras de 3. Bienvenidos al cementerio laico de Caldera y primer cementerio laico de Chile. Ahora ustedes dirán, ¿qué es un cementerio laico? Significa que es un cementerio que se puede sepultar personas de diferentes religiones, diferentes etnias, creencias. Este cementerio cambió la historia de Chile. Fue construido en el año 1876 y en esa época los cementerios correspondían a cada religión. Claro, tenías que ser parte de una religión específica o una iglesia específica para poder ser sepultado en el espacio designado. Y este fue el primer cementerio en el que cambió eso. También se encuentra sepultada gente de la Guerra del Pacífico, inmigrantes europeos. Así que vamos a encontrar quizás apellidos italianos, españoles. Ingleses y también la tan importante tumba del Padre Negro, que es la que venimos a buscar ahora. Miren qué antiguos estos nichos, estas tumbas. Aquí, Qué por heavy. ejemplo, nos dimos cuenta de que ya hay un nombre inglés. Sí, dice Sacred to the Memory of Robert John. Murió en diciembre 4 de 1860. ¡Wow! A la edad de 47 años. Ya estamos llegando a la tumba del Padre Negro y toda esta parte son las tumbas antiguas. Miren. Muchas en inglés. In Loved Memory of Thomas Griffin. Y así. Aquí está. Aquí es donde está sepultado. ¡Wow! Qué fuerte, qué increíble, ¿eh? Cómo se siente estar aquí justo al frente del nicho.
La verdad es que no sabemos cuál es el nicho del padre, porque bueno, están ahí sus imágenes, pero también allá dicen algunas palabras, por ejemplo, dónde nació, cuándo murió. Creemos que ese es donde está la fecha de nacimiento y en la fecha en la que falleció. Pero todo acá estaba usado con recuerdos hacia él, con... Agradecimientos. Claro, agradecimiento. Y acá justo afuera de estos nichos está un busto en honor a él. Y miren, todo este lado está lleno de tumbas muy, muy antiguas. Lo más probable es que sean las primeras de este cementerio. Nunca había visto algo así. Cuerpo de Bomberos y Sociedad Musical de Socorros Mutuos de Caldera, 1904. Gente, miren esto que está detrás. Esta es la tumba de un vampiro. Corresponde al conocido vampiro de Caldera, un ciudadano inglés llamado John Lewis Mackenzie, que era muy pálido, era muy alto, era muy diferente a la gente que vivía acá. Además tenía una enfermedad que hacía que sus encías sangraran, lo que alimentaba el mito de que era un vampiro. Lo interesante es que al ser sepultado, lo enterraron con una estaca en el corazón para evitar que resucitara. Mira, ¡guau! La creencia popular de que así morían los vampiros. Imagina que aparezca una mano por ahí. ¡Wow! ¡Cuántas historias existen en los cementerios! Yo creo que para poder conocer un poco de la historia de acá de Caldera, este es el lugar. Sí, yo creo que sí. Totalmente de acuerdo. Aquí estamos pasando ya por fuera del cementerio. Al lado del busto del Padre Negro es donde estaba la antigua entrada. Justo detrásito del busto por dentro está la tumba de él. Y entendemos que esta entrada la cerraron porque necesita reparaciones. Es muy antigua. Por eso está así, demarcado acá. Y Amun que no deja avanzar. ¿Dónde está Amun? Eso debe ser una antigua capilla. Lo más probable es que quizás hacían ahí convocatorias, hacían misa, como está justamente el Padre Negro ahí al lado. Claro, o los velorios incluso. También. Acá hay otra. Bueno, y ahora queremos ir a enseñarles un par de playas que están por acá cerca. Que en lo personal a nosotros nos gustan mucho. Sobre todo una, que es una de nuestras favoritas por su tranquilidad, ¿sí o no? Sí, una de estas playas se caracteriza por ser icónica de acá del lugar. Considerada una de las playas más lindas de Chile. Bueno, hacia acá está Bahía Inglesa y hacia el otro costado está Las Machas. Y las otras playas, es una ruta costera que reúne muchas playas. Según tenemos entendido acá por la región de Atacama, ustedes pueden encontrar más de 40 playas distintas, de verdad. Desde playas donde te puedes bañar, otras que no, otras que donde puedes hacer surf, hay variedad para todo. Ahora, aquí está Bahía Inglesa. Esta es la entradita, así nos recibe. Hasta acá llegan los colectivos, justo acá a la derecha. Bueno, nosotros como éramos de acá, hasta acá llegábamos con los colectivos. Acá hacia la derecha tienes varias ferias artesanales y les vamos a mostrar un poquito de la costa. Mucha gastronomía también por acá. Ahí está el letrero que dice Bahía Inglesa, que también te da la bienvenida. Mira aquí mismo, ¿o no? No se puede. Estacionamiento de carabineros. Eso es el único inconveniente de acá, que no hay como un lugar para estacionarse. Sí. Que tienes que estacionarte como entre medio de las calles. Sí, es medio complicado estacionarse por acá. Y hemos llegado a Bahía Inglesa. Qué bonito acá, qué bonita playa. Bueno, aquí se dice que es una playa parecida al Caribe, pero el agua es muy fría. Más frío que peo pingüino,
beso de esquimal, abrazo de suegra, así de frío. Bueno, esta playa se caracteriza por la arena blanca, por su color turquesa del mar. Y bueno, el color que tiene el mar es debido a las conchas que tiene y refleja la luz del sol. Playa que veo, playa que meo, dice Amor. Bueno, desde acá se puede notar el color del agua. Miren lo transparente que se ve. Esto es como una piscina. Aquí, bueno, ahora el mar está súper alto. Sí, y frío. Y frío, pero en el verano acá esto se forma como una gran piscina y mucha gente aquí bañándose. Sí, no te pasa el agua, yo creo que del pecho no pasa y hasta las boyas puedes nadar súper bien. Es una parte muy tranquila. Es bacán esta playa, muy buena. Sí. Además, en esta playa se caracteriza por comer ostiones vivos, también se practica SUP y kayak. En esta playa también vienen a pescar, vienen a mariscar. Se pueden venir a hacer hartas cosas entretenidas acá, ¿eh? No solo venir a bañarte y a tomar sol. Bueno, así es el camino al ingresar a la playa Las Machas. Como ustedes ven, está pero impeque. Una micro camprizada. Qué buena, ¿eh? Miren, acá igual hay algunos motorhomes estacionados. Uy, mira ese, es un camión. Y dice Moto House. Bueno, al terminar la playa de Bahía Inglesa está este anfiteatro y le da la bienvenida a la playa Las Machas. Una playa muy larga, extensa. Bueno, ahí tiene baño, más allá también disponen de baños. Por lo general estos están abiertos para la temporada alta. Sí, hemos visto que en la temporada baja no los abren. Miren, incluso allá tienen disponible agua en ducha para quitarse la sal de la playita, la arena. También esta playa se destaca mucho porque aquí la gente viene a hacer deporte. Gracias por acompañarnos una vez más y si les gusta este proyecto, suscríbanse y activen la campanita para que sigamos recorriendo este camino juntos. Y si quieren ver todo lo que pasa entre un video y otro, los esperamos en Instagram, donde compartimos historias, momentos y detrás de cámaras que muchas veces no alcanzan a aparecer aquí. Un abrazo gigante y ¡Nos vemos en la ruta! No estás cansada de esperar que llevan aventuras. ¡corre!